Tratados internacionales en materia económica, por Yamile Gerala Bernal, Óscar Reynoso García y Juan Pablo Romero Rueda. Podemos definir el derecho económico como un conjunto de normas y principios, los cuales tienen por objeto la organización, disciplina, creación, distribución, cambio y control de las actividades económicas del Estado y de emprendimientos privados en lo referente a la producción. Las principales características del derecho económico son: humanista, ya que tiene como centro al hombre; es dinámico, ya que con el proceso de globalización las normas cambian y se adaptan a los cambios tecnológicos y productivos. De igual forma es complejo, ya que muestra facetas duales. Es concreto, debido a sus bases jurídicas, este se aplica a las relaciones económicas que tiene como escenario el territorio zonal. Es disciplinario e interdisciplinario, ya que se aplica a diferentes áreas del conocimiento, lo cual permite tener implicaciones económicas, jurídicas, políticas, etc. Y es nacional e internacional, debido a que el derecho económico mexicano se conforma por normas internas, normas zonales e internacionales. Los tratados internacionales son aquellos acuerdos celebrados entre dos o más países como entidades soberanas entre sí. Estos acuerdos pueden abordar asuntos diplomáticos, políticos, cuestiones de carácter económico, culturales o en general podrán pactar cualquier disposición que resulte de interés de los estados contratantes. La forma de intervención del Poder Ejecutivo se hará a través del Presidente de la República, el cual designará a su Secretario de Economía y a su vez, a sus subsecretarios, los cuales desempeñarán diversas funciones, regidos por el Reglamento Interno de la Secretaría de Economía. Otras facultades las encontramos cimentadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ya es el caso del artículo 28 en lo que explica que el Banco Central regulará los cambios así como la intermediación y los servicios financieros. Esto a cargo de personas cuya designación será hecha por el Presidente de la República con aprobación de senadores o la Comisión Permanente. Otro punto: que no constituyen monopolios las asociaciones de trabajadores formadas para proteger sus propios intereses y las asociaciones o sociedades cooperativas de productores para que en defensa de sus intereses vendan directamente en el mercado extranjero los productos nacionales o industriales que sean de principal fuente de riqueza de la región o que no sean de primera necesidad, siempre y cuando estén bajo vigilancia del gobierno federal. También el artículo 89 nos da las siguientes facultades y obligaciones del presidente. Sección 10. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar, reservar y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. Sección 13. Habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marítimas y fronterizas y designar su ubicación. Algunas de las leyes que regulan los tratados internacionales son la Ley Aduanera, título 6, atribuciones del Poder Ejecutivo Federal; la Ley de Comercio Exterior, título 2, capítulo 1, facultades del Ejecutivo Federal; la Ley de Inversión Extranjera; la Ley sobre la aprobación de tratados internacionales en materia económica, en específico, el capítulo 2 de los objetivos de la creación de tratados, sección 1 de los objetivos generales; el capítulo 3 de los procedimientos de información sobre celebración de tratados y el capítulo 5 de disposiciones generales. Podemos mencionar los tratados más importantes, comenzando por el Tratado de Libre Comercio, el cual lo podemos definir como un acuerdo comercial regional que permite la expansión del mercado de bienes y servicios entre los países participantes. Los acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones. Estos son tratados internacionales en materia de inversión extranjera directa que están diseñados para el fomento y la protección jurídica de los flujos de capital destinados al sector productivo. Los acuerdos de alcance limitado. Estos son acuerdos bilaterales básicos en el tema arancelario. Esto busca liberar parte del universo de bienes. Y los acuerdos de complementación económica, el cual es la denominación que... Dentro de la introducción destacamos la importancia de aprovechar al máximo los tratados y convenios de cooperación internacional para incrementar el desarrollo educativo y económico del país. La cooperación internacional es un instrumento que contribuye al posicionamiento de Colombia en instancias globales, diversificando la agenda política hacia diversos sectores, acordes con los intereses nacionales, según el Ministerio de Relaciones Exteriores. Los convenios de cooperación internacional, según el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, es un instrumento de política exterior que permite consolidar la agenda y posicionar al país en un escenario mundial,
A través de diferentes mecanismos como la cooperación técnica, se logra un relacionamiento con diversidad temática y geográfica. En los convenios de cooperación se realiza un contrato bajo modalidad de aportes, en el cual las partes adquieren un compromiso para lograr un objetivo común, un programa, proyecto o actividad de cooperación internacional. Se deben cumplir con obligaciones durante la duración del contrato de colaboración. Existen dos tipos de convenios de cooperación. Uno de ellos es el multilateral, lo cual es coordinado por organismos internacionales, los cuales agrupan varios países que tienen intereses políticos, regionales o sectoriales afines, los cuales pueden ser parte del sistema de Naciones Unidas o en la banca multilateral. La cooperación puede hacerse a través de recursos propios de los organismos o de fondos provenientes de fuentes internacionales. El segundo caso de cooperación es el bilateral, que corresponde a transacciones bilaterales realizadas directamente entre un país donante y otro receptor. Incluyen transacciones con organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales. Y las transacciones internas están relacionadas con el desarrollo como los intereses, subsidios, gastos de promoción, de conocimiento y de desarrollo. Se conocen como fuentes bilaterales a los gobiernos de los países con los cuales se tiene relación de cooperación internacional. Esta relación se efectúa a través de las embajadas y cancillerías. También participan agencias o instancias de cooperación como entidades de cooperación técnica. Los organismos de cooperación internacional que apoyan el sector educativo colombiano son la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, se encarga de mantener la paz y seguridad, proteger los derechos humanos, distribuir ayuda humanitaria, promover el desarrollo sostenible y defender el derecho internacional. Pacto Global, Red Global, es un programa de cooperación internacional entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el gobierno canadiense. Su propósito es establecer una plataforma de participación y promueve el respeto, apoyo y compromiso de las organizaciones en la construcción del desarrollo sostenible. ALADI es la Asociación Latinoamericana de Integración. Es el mayor grupo latinoamericano de integración. Se formó con los propósitos de reducir y eliminar gradualmente las tasas al comercio recíproco de sus países miembros. Impulsar el desarrollo de vínculos de solidaridad y cooperación. Promueve el desarrollo económico y social para asegurar un mejor nivel de vida para sus pueblos. Renovar el proceso de integración latinoamericano y crear un área de preferencia económica con el fin de establecer un mercado común latinoamericano. IILA es la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana. Promueve la igualdad de género con sede en Roma desde 1966. Desempeña acciones en el campo cultural, socioeconómico, tecnocientífico, patrocina eventos y becas, promueve congresos y ejecuta proyectos de cooperación latinoamericanos. CERLAT es el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, bajo el auspicio de la UNESCO. Es un organismo intergubernamental que presta asesoría técnica a los gobiernos iberoamericanos en la definición y aplicación de políticas, programas, proyectos y acciones para la promoción del libro, la lectura y los derechos de autor. OMPI es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Es un organismo especializado del Sistema de Naciones Unidas. Está dedicado a fomentar el uso y protección de las obras del intelecto humano. Promueve la innovación y la creatividad al servicio del desarrollo económico, social y cultural de todos los países. Mercosur es el Mercado Común del Sur. Es un proceso de integración regional para la libre circulación de bienes y servicios entre los países. Adoptar una política comercial común, coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los estados parte y fortalecer el proceso de integración. OEA, Organización de los Estados Americanos. Promueve la democracia mediante la defensa de los derechos humanos, fomenta el desarrollo integral y la prosperidad, apoya la cooperación jurídica interamericana y garantiza un enfoque multidimensional a la seguridad. OEI, Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Contribuye a fortalecer el conocimiento, fomentar el desarrollo de la educación y la cultura, el intercambio de experiencias de integración económica, política y cultural. Colabora con la difusión de una cultura.
La UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura y es un organismo especializado de las Naciones Unidas. Considera la educación como un derecho humano para la vida. Su misión consiste en consolidar la paz, erradicar la pobreza e impulsar el desarrollo sostenible. OEI, Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Es un organismo internacional de carácter gubernamental para la cooperación entre los países iberoamericanos en el campo de la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura en el contexto del desarrollo integral, la democracia y la integración regional. El Convenio Andrés Bello es de integración educativa, científica, tecnológica y cultural. Es un organismo intergubernamental para favorecer el fortalecimiento de los procesos de integración y la configuración y desarrollo de un espacio cultural común. Busca generar consensos y cursos de acción en la cultura, educación, ciencia y tecnología, con el propósito de que sus beneficios contribuyan a un desarrollo equitativo, sostenible y democrático de los países miembros. ABINIA es la Asociación de Estados Iberoamericanos para el Desarrollo de las Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica. Sus objetivos son recopilar información de sus integrantes, realizar gestión sobre la importancia de preservar el patrimonio bibliográfico, adoptar estrategias políticas y capacitación para el control bibliográfico. SESGID es la Secretaría General Iberoamericana. Es un organismo internacional de apoyo a los 22 países que conforman la Comunidad Iberoamericana. Impulsan la cooperación iberoamericana en los ámbitos de la educación, la cohesión social y la cultura. CEFIR es el Centro de Formación para la Integración Regional, propicia el intercambio de ideas y prácticas de integración, facilita el desarrollo de experiencias y la participación social, y refuerza la capacidad de negociación y toma de decisiones a través de la formación permanente de actores clave en el proceso. CLAF es el Centro Latinoamericano de Física, compuesto por 10 países de centro, elaboran programas y presupuestos del centro. Es un organismo internacional que tiene por objetivo promover, coordinar esfuerzos para el desarrollo de la física en América Latina. Es promovido por la UNESCO. Otros organismos importantes también son el Banco Mundial, que es una organización de la ONU y constituye una de las principales fuentes de funcionamiento al sistema educativo. La OCDE es una organización para la cooperación y el desarrollo económico. Es un organismo compuesto por 36 estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. Trabaja para entender qué es lo que conduce al cambio económico, social y ambiental. Mide la productividad global del comercio e inversión, fija estándares internacionales dentro de un amplio rango de temas de políticas públicas. El BID es el Banco Interamericano de Desarrollo. Es una organización financiera internacional que trabaja para mejorar la calidad de vida en América Latina en temas de salud, educación e infraestructura a través del apoyo financiero y técnico a los países que trabajan para reducir la pobreza y desigualdad. La CEPAL es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Es un organismo dependiente de la ONU, responsable de promover el desarrollo económico y social de la región. Coordina acciones encaminadas a promover y reforzar la educación para el crecimiento, equidad y participación. Algunos convenios internacionales de cooperación multilateral en educación los encontramos resumidos en la siguiente tabla. Hay acuerdos para establecer la Red Global de Desarrollo, acuerdos regionales de cooperación e intercambio de bienes en áreas culturales, propuestos por la ALADI, el convenio Andrés Bello, que tiene el proyecto de la organización del convenio con integración educativa, científica, tecnológica y cultural, la Organización de los Estados Americanos, cuyo convenio es por medio del cual se aprueban estatutos de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la CERLAC, que tiene el tratado con el Acuerdo de Cooperación Internacional entre el Gobierno de Colombia y la UNESCO, relativo al Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe. La UNESCO presenta varios tratados y varios convenios con Colombia, como el Convenio Regional de Consolidación de Estudios, Títulos y Diplomas de Educación Superior en América Latina y el Caribe.
Otros convenios con la UNESCO es la Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el Programa de Educación para Todos. La OEI presenta el Tratado de Convención sobre la Enseñanza de la Historia y hay varios organismos con países como Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela que tienen acuerdos sobre títulos académicos. Los acuerdos bilaterales que tiene Colombia con España, Eslovenia, Honduras, con México y con Indonesia principalmente abarcan y hacen relación al reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos en educación superior universitaria entre los dos gobiernos establecidos. La UNESCO pues tiene un plan de operaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y con el Gobierno de la República de Colombia referente al proyecto Palabra Memoria y Palabra Vida. Otros convenios bilaterales con Argentina, Perú, Rusia, la Organización de los Estados Americanos, Bulgaria, Cuba y Panamá también pues hacen equivalencia a reconocimiento de títulos, de certificados y de grados académicos convalidados en los diferentes países que tienen el convenio bilateral. Con respecto a los interrogantes planteados, ¿se aprovecha en el sector educativo estas oportunidades? Los convenios multilaterales buscan responder a las sentidas necesidades a nivel social en educación y el fortalecimiento de los procesos de inclusión. Desafortunadamente, gran parte de estos recursos quedan atrapados en procesos de corrupción. Los convenios bilaterales en su mayoría están orientados hacia la convalidación de títulos académicos, especialmente en educación superior, que no son aprovechados en su totalidad, muchas veces por falta de difusión de estos convenios o de recursos propios para poder realizar los estudios respectivos en otro país. De igual manera, las personas no están atentas a las convocatorias para aprovechar las oportunidades que se brindan mediante la cooperación. Y complementamos con que actualmente el país muestra una evolución con respecto a la internacionalización. Aún persisten grandes retos en este tema. El mejoramiento continuo en busca de la calidad de la educación superior sigue representando un desafío para el sector educativo. La transformación de los currículos para contar con programas pertinentes e innovadores que respondan a las necesidades laborales del país. Se debe enfocar hacia la formación en lenguas extranjeras, profundizar en procesos de investigación y la obtención de competencias axiológicas para convivir mejor, pensar mejor y actuar mejor. Cubren las necesidades económicas y sociales del país. En cuanto a los convenios bilaterales, cubren algunas necesidades, pero no en su totalidad. En relación a los convenios multilaterales, se centran en el fortalecimiento de la educación primaria. La mayoría de los convenios se enfocan en el intercambio de conocimiento y a la validación de títulos de educación superior. En nuestro país se ha avanzado en los temas de gratuidad y cobertura, pero sin calidad en la educación, por falta de equidad, materiales y recursos en muchas zonas del país. La crisis económica que vive el país actualmente ha contribuido a alimentar las formas de violencia que los actores políticos y el Estado no pueden controlar y no se conoce a ciencia cierta en qué medida el gobierno mantendrá el control sobre muchos sectores de la sociedad. Eso lleva a que la mayoría de recursos económicos del país sean empleados para cubrir gastos de violencia y guerra y no sean utilizados en la educación y en el logro de la tan anhelada calidad educativa. Las barreras para lograr acceder a estos convenios y tratados. Falta de información y de divulgación de los convenios, la realización de convocatorias favorece solo a unos pocos sectores, el idioma, poco presupuesto económico para cubrir gastos, la misma normatividad que se emplea para estas convocatorias hace que se limite el acceso a la posibilidad de aprovechamiento, son demasiados requisitos y papeleos. Dentro de las conclusiones podemos destacar que es interesante aprender sobre la gran cantidad de tratados y convenios internacionales, no solo con diversas naciones, sino con diferentes organismos de gran importancia a nivel internacional y regional, pero es realidad sorprendente cómo los involucrados en el ámbito educativo desconozcamos dichos tratados y aportes y debido a esto no se puedan acceder a diferentes oportunidades de actualización académica,
de intercambio cultural y o pedagógico y sobre todo de mejoramiento en la prestación del servicio educativo en nuestro país. Con el cambio de administraciones y gobiernos se varían con relativa constancia las políticas y disposiciones nacionales, con lo cual quedan a la deriva procesos y lineamientos ofrecidos con estos tratados y convenios. Es indispensable ofrecer continuidad en estos procesos, cumplir a cabalidad con lo pactado para el beneficio de la población colombiana, mejorar en gran porcentaje la calidad de vida, especialmente de la población infantil, y así conseguir generaciones de adultos mayor capacitados con mayores competencias laborales y convivenciales. El tema educativo es un factor que siempre está presente en la agenda de los organismos internacionales con fines económicos, convirtiendo la educación en un servicio. La cooperación internacional contribuye al desarrollo del sistema educativo colombiano. Sin embargo, las necesidades económicas y sociales no muestran grandes adelantos, ya que se toman las indicaciones que favorecen las prioridades nacionales. Los dos tipos de cooperación internacional, tanto multilateral como bilateral, son importantes para el sistema educativo colombiano, puesto que brindan una serie de oportunidades como son aportes económicos, programas, becas, estrategias, ayudas que deben tener un seguimiento por parte del Estado. Dentro de los tratados internacionales, los convenios bilaterales en su mayoría favorecen la validación de estudios con diversos países. Hay que revisar qué necesidades académicas a nivel superior se necesitan en Colombia para cubrir las ofertas laborales. Colombia ha tenido una positiva transformación e importantes avances en materia del desarrollo, crecimiento económico, reducción de la pobreza y generación de empleo. Sin embargo, aún enfrenta grandes desafíos en los cuales la cooperación internacional es una herramienta clave para superarlos, como la construcción de paz. Esto según el Ministerio de Relaciones Exteriores en el 2018. Un aspecto positivo es la oportunidad que se da a los estudiantes para poder intercambiar con otras instituciones de otros países experiencias y conocimientos propios. Además, algunos de estos convenios se pretende acabar con situaciones de analfabetismo y que haya cobertura educativa al 100% atendiendo las necesidades poblacionales. El Ministerio de Educación Nacional necesita fortalecer los mecanismos de comunicación y difusión efectivos de modo que más personas se puedan beneficiar y acceder a los planes y proyectos que se ofrecen en otros países según los convenios en los que se participa Colombia. Los docentes colombianos debemos asumir una actividad de responsabilidad frente a la exigencia de derechos para nuestra población educativa y asimismo el cumplimiento de deberes para disminuir la crisis educativa presente. Las referencias con las cuales realizamos el trabajo y muchas gracias por su atención.